Hay dos cosas que tienen que estar en claro. Los récords de corrupción que pueda haber batido un gobierno no habilitan, no deben ser una cortina que encubra la corrupción del gobierno que lo sigue. Aunque sea una corrupción menor, la corrupción es corrupción. Dicho de otro modo, la corrupción de un gobierno no se disculpa porque el gobierno anterior haya tenido una corrupción inmensamente mayor. No es una cuestión de grado, ¿no? Los jueces, a la hora de juzgar, tendrán que tener en cuenta esas diferencias de grado. El que no las puede dejar de lado, el que no puede dejar de entender que a la corrupción se la denuncia, sea así o sea así, es, por ejemplo, el periodismo. Es, por ejemplo, la sociedad. Digo porque es un debate de estos días, ¿no? El otro punto que hay que tener en claro y que también es un debate de estos días es que hay dirigencias que han perdido la autoridad moral para denunciar ciertas cosas. Por caso, el kirchnerismo, que está denunciando que Argentina está en una dictadura, que en Argentina está peligrando o se está desintegrando el Estado de Derecho, amén de la desmesura de semejante denuncia, amén de que incursiona lisa y llanamente en la dimensión del absurdo absoluto, amén de eso, hay una cuestión. En materia de autoritarismo y de violación al Estado de Derecho, el gobierno anterior no tiene autoridad moral para expresarse. Sobre ese tema no tiene autoridad moral para expresarse. Lo que no quiere decir que el actual gobierno tenga vía libre en ese territorio, ¿no? Lo que no quiere decir que el actual gobierno no tenga opacidades, no tenga zonas grises en cuanto a su actitud frente al Estado de Derecho, ¿no? Volvamos al primer punto. Cuando a esto lo explicó muy bien John Lee Anderson, un hombre de una inmensa lucidez y de una inmensa profundidad a la hora de analizar y escribir sobre distintos liderazgos en el mundo. John Lee Anderson puso como ejemplo Panamá. Panamá tuvo, tras la muerte de Omar Torrijos fue un líder populista, pero inmensamente popular, y un hombre muy querido, porque en términos generales era una muy buena persona, Omar Torrijos, y logró para su país nada menos que la recuperación de la soberanía sobre el canal de Panamá. Pero a su muerte, en un accidente de aviación, quedó en el poder el general que manejaba los aparatos de inteligencia. Se llamaba Manuel Antonio Noriega y creó una dictadura populista monstruosa, inmensamente corrupta. De hecho, él era narcotraficante al mismo tiempo que era también agente de la CIA. El norieguismo, el régimen de Manuel Antonio Noriega, tenía un discurso hiperpopulista y hacía reprimir a todo aquel que le denunciara la inmensa corrupción y el inmenso autoritarismo que lo caracterizaba. Lo hacía reprimir no a través de la fuerza pública, sino con grupos de choque que había creado y a los que había bautizado batallones de la dignidad, ¿no? Todo aquel que cuestionara corrupción en el régimen de Noriega, en el Panamá, gobernado por Manuel Antonio Noriega, era acusado de ser un servil de los yanquis, cuando el que había sido agente de la CIA era nada menos que ese corrupto y narcotraficante dictador. Los batallones de la dignidad se encargaban de patotear, de linchar en las calles de Panamá a quien osara cuestionar a ese gobernante. Fue tan grande la corrupción del régimen de Noriega que cuando cayó en la operación militar que ordenó el gobierno de Bush padre, una bestialidad la operación militar esa, pero terminó con Noriega preso en una cárcel de los Estados Unidos, lo que vino después quedó como cubierto
por la cortina que era el descubrir día a día, destapar día a día ollas de lo que había sido la corrupción norieguista. Todos los días había en los diarios y en los noticieros de las radios y la televisión escandalosas pruebas de la corrupción oceánica que había tenido el régimen de Noriega. Y esa corrupción oceánica terminó siendo una cortina que le permitió a los gobiernos que lo sucedieron, más democráticos por cierto, el primero el del presidente Guillermo Endara, el segundo el del presidente Pérez Valladares, después el de Mireya Moscoso, prácticamente hasta el gobierno de Martinelli prevaleció esa cortina tras la cual los gobiernos posteriores cometieron actos de corrupción. Y se encubrían en la inmensa corrupción anterior. Y acá esto hay que dejarlo en claro, que Endara, Pérez Valladares, Mireya Moscoso y Ricardo Martinelli hayan sido menos corruptos que Noriega, porque era casi imposible ser iguales de corruptos que Noriega, y peor aún, más corruptos que Noriega, que hayan sido menos corruptos que Noriega, no quiere decir que hayan tenido licencia para la corrupción. Pero cuando viene un régimen muy autoritario y muy corrupto, al caer, es como que deja una cortina, atrás de la cual se teje el negociado, se tejen contubernios, se cometen corrupciones que pareciera quedar oculta, ¿no es cierto?, tras esa gigantesca corrupción del régimen anterior. Eso es lo que no hay que permitir en la Argentina. Y a eso el periodismo lo tiene que tener muy en claro. El periodismo no puede ser oficialista, aún teniendo en claro el inmenso autoritarismo y la inmensa corrupción del gobierno anterior, aún teniéndolo muy en claro. Eso no debe ser una cortina, ¿no?, tras la cual se permita, se mira para otro lado, se deje que haya niveles de corrupción en el actual gobierno, aunque sean muy inferiores, tienen que ser denunciados. Sean del tamaño que sean, el deber del periodismo es denunciar. Miren, la naturaleza del periodismo es sospechar del poder. El periodismo cumple su función solo si al poder lo mira con sospecha. Esa tiene que ser la naturaleza. En cuanto al otro punto, el hecho de que hay dirigencias que no tienen autoridad moral para ciertos cuestionamientos, esto va a propósito de esta desmesura que plantea que está cayendo el Estado de Derecho, Macri, basura, vos sos la dictadura, esto de equiparar el gobierno de Macri con la dictadura de Videla, además de banalizar la dictadura de Videla, ¿no?, cosa que es un estropicio, casi diría un acto de complicidad para con aquella dictadura. Además hay que señalarlo, hay dirigencias que perdieron la autoridad moral. En materia de autoritarismo y de vicios contra el Estado de Derecho, el kirchnerismo perdió su autoridad moral. Lo digo de este modo, o pongamos un ejemplo en la historia. Cuando Stalin muere, quien lo sucede en el cargo es Nikita Khrushchev, había sido comisario político en Kiev, en Ucrania, y había sido bueno para los mandados de aquel sanguinario dictador que se hizo con el poder tras la muerte de Vladimir Lenin. La cuestión es que durante las largas décadas del régimen stalinista se cometieron crímenes atroces, se llegó a lo peor, al sumum del totalitarismo y a la mayor criminalidad del totalitarismo en la era soviética. Cuando asume Nikita Khrushchev el liderazgo soviético tras la muerte de Stalin, él denuncia los crímenes del stalinismo, ¿no? Descorre el velo que habían tapado esos monstruosos crímenes y los soviéticos y el mundo se enteran del genocidio que implicó el régimen de Stalin.
Lo curioso es que Nikita Khrushchev no fue la democratización, no es que el totalitarismo terminó cuando terminó la vida de Stalin, no, el totalitarismo continuó. Lo mantuvo Nikita Khrushchev, lo mantuvo el sucesor de Nikita Khrushchev, que fue Leonidas Brezhnev, lo mantuvo el que vino después, que fue Chernenko, el que vino después, que fue Andropov. Recién Mikhail Sergeyevich Gorbachev fue quien desmanteló el totalitarismo en la Unión Soviética. Y como Unión Soviética y totalitarismo eran tan la misma cosa, al desmantelar el totalitarismo desapareció la Unión Soviética. Cualquiera tenía el derecho, como lo hacía Sájarov, o como lo hicieron algunos pocos grandes que se atrevieron a denunciar los crímenes del totalitarismo soviético, todos los que denunciaban siguieron, ¿cómo se llama el escritor, el autor de El archipiélago Gulag? Gran escritor, bueno, ahora se me fue el nombre, que fue también uno de los grandes denunciantes del totalitarismo, que tenían claro que el totalitarismo soviético no terminó cuando se murió Stalin, terminó cuando Gorbachev los desmanteló, haciendo desaparecer también a la Unión Soviética. Ahora bien, Sájarov tenía derecho a criticar el totalitarismo en los tiempos de Khrushchev, de Brezhnev, de Andropov, de Chernenko. Muchos tenían ese derecho, no lo tenían los que habían apoyado a Stalin. Los que fueron parte, los que fueron la nomenclatura cómplice de los crímenes de Stalin, ellos no tenían autoridad moral para denunciar la continuidad de los campos de concentración como los que estaban en el Gulag, ¿no? La continuidad de las acciones del KGB de espionaje e intimidación de los ciudadanos, el Estado policial, ¿no? Sájarov sí tenía autoridad moral para denunciar la continuidad del totalitarismo. Los que fueron parte del régimen de Stalin no tenían esa autoridad moral, porque ellos habían hecho un totalitarismo aún peor. En este sentido, todos tenemos derecho a señalar ciertos vicios, y lo hemos hecho en esta página, yo personalmente en artículos míos. No es fácil, hay una legión de troles macristas que salen a atacar con saña, hay una parte de la sociedad que se ha enamorado mal del macrismo y actúan como guardianes del infierno, ¿no? Y salen a morder la yugular de aquel que hace un cuestionamiento. Y sí, hay que cuestionar, y todo lo que parezca un vicio contra el Estado de Derecho, hay que señalarlo. Y en este momento hay vicios contra el Estado de Derecho. Hay vicios. Por supuesto que no están desmantelando el Estado de Derecho como denuncia Cristina y su círculo. No es así. Por supuesto que no es equiparable a la dictadura de Videla. Eso es hasta un acto lunático de complicidad con la más criminal de las dictaduras que ha tenido este país. Equipararla a un gobierno como este es una cosa lunática y demencial. Pero no quiere decir que haya que deponer la actitud de denuncia, de señalar. Donde hay una sombra hay que señalarla. Y cuando salen los troles, que antes eran los K, ahora son los M, y bueno, hay que aguantársela. Los indignos son ellos, y los equivocados son aquellos ultramacristas que creen que la forma de defender la democracia en la Argentina es callando y no denunciando corrupciones o gestos de vicios en el Estado de Derecho solo porque lo anterior fue inmensamente más grande, inmensamente más corrupto o inmensamente más autoritario.